¿Alguna vez has sentido que lo perdiste todo? ¿Que el suelo desapareció bajo tus pies y que todo lo que construiste se desvaneció en un instante? Hoy te voy a contar la historia de un animal que vivió exactamente eso, pero lo que encontró después de perderlo todo fue tan poderoso, tan transformador, que cambió no solo su vida, sino la forma en que entendemos qué significa realmente tener éxito. Quédate hasta el final porque la última lección de esta parábola podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Había una vez, en lo profundo de un bosque antiguo donde los árboles tocaban el cielo y el río cantaba historias olvidadas, un castor llamado Bernardo. Pero Bernardo no era un castor común. No, amigo mío. Bernardo era conocido en todo el bosque como el constructor más extraordinario que jamás hubiera existido. Su represa no era simplemente una represa. Era una obra maestra arquitectónica que desafiaba la imaginación. Imagínate por un momento. Una estructura de 3 niveles, con canales intrincados que dirigían el agua con precisión milimétrica. Cámaras secretas donde almacenaba las provisiones más selectas. Paredes reforzadas con las maderas más resistentes del bosque. Bernardo había dedicado 20 años de su vida, 20 años completos, construyendo lo que él consideraba su legado, su razón de existir, su identidad misma. Cada mañana, Bernardo despertaba antes del amanecer. Inspeccionaba cada rincón de su represa con ojos críticos y expertos. Aquí, un tronco que necesitaba ser reemplazado. Allá, una filtración microscópica que debía ser sellada. No había detalle demasiado pequeño para su atención. Los otros animales del bosque lo miraban con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración porque, sin duda, Bernardo había creado algo extraordinario. Preocupación porque Bernardo nunca dejaba de trabajar. Los pájaros lo invitaban a sus festivales al atardecer, donde cantaban las canciones más hermosas bajo las estrellas. Gracias, pero mi represa necesita mantenimiento, respondía Bernardo sin levantar la vista. Los ciervos organizaban reuniones junto al lago para compartir historias y sabiduría. Otro día, quizás, decía Bernardo, siempre ocupado con sus planos y cálculos. Las mariposas danzaban invitándolo a contemplar la belleza simple del momento presente. Pero Bernardo estaba demasiado concentrado contando sus provisiones, categorizándolas, asegurándose de que todo estuviera perfectamente organizado. ¿Te suena familiar esto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado tan obsesionados con construir, con acumular, con perfeccionar algo externo, que olvidamos vivir? Pero espera, porque la historia apenas comienza. Bernardo no solo tenía su represa. Oh no. Había acumulado la colección más impresionante de recursos en todo el bosque. Pilas y pilas de madera selecta, organizadas por tipo, tamaño y calidad. Reservas de corteza especial que había recolectado durante años. Piedras pulidas que usaba para reforzar las partes más críticas de su estructura. Cada objeto tenía su lugar. Cada elemento estaba catalogado en su mente con precisión obsesiva. Los animales jóvenes del bosque lo veían como un ejemplo de éxito. Miren a Bernardo, decían los padres a sus crías. Trabajó duro toda su vida y miren lo que tiene. Eso es lo que significa triunfar. Y Bernardo, aunque nunca lo admitía abiertamente, se sentía orgulloso cuando escuchaba esos comentarios. Su pecho se inflaba ligeramente. Una pequeña sonrisa aparecía en su rostro cansado, pero había algo que Bernardo no notaba. Algo que los animales más sabios del bosque, los búhos ancianos que habían vivido muchas estaciones, observaban con tristeza. Bernardo nunca sonreía realmente. Nunca se sentaba simplemente a disfrutar del sol filtrándose entre las hojas. Nunca cerraba los ojos para escuchar el murmullo del río sin pensar en cómo podía aprovecharlo mejor para su sistema de canales. Nunca, ni una sola vez en años, se había detenido a preguntarse si era feliz. Una noche de primavera, mientras Bernardo revisaba por enésima vez sus cálculos estructurales a la luz de la luna, el cielo comenzó a rugir. Al principio, era un sonido distante, casi imperceptible. Truenos lejanos que Bernardo ignoró, demasiado concentrado en su trabajo. Pero el sonido creció. Y creció. Y creció. Las nubes negras se acumularon sobre el bosque como jamás se había visto. Los animales ancianos reconocieron las señales. «Viene la gran tormenta», susurraron entre ellos. Corrieron a buscar refugio en cuevas profundas, en troncos huecos elevados, en cualquier lugar seguro que pudieran encontrar, pero Bernardo no se movió de su represa. «He construido esta estructura para resistir cualquier cosa», pensó con confianza. «He reforzado cada pared, he calculado cada ángulo. Mi represa es indestructible». Y así, mientras otros animales huían, Bernardo se quedó,
Seguro en su creación, seguro en su obra maestra, la lluvia comenzó. No como gotas normales, sino como cortinas densas de agua que caían del cielo con furia. El río, ese río que Bernardo conocía tan bien, ese río que había domesticado con sus canales y sistemas, comenzó a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Bernardo trabajaba frenéticamente ahora, reforzando, sellando, reparando. Pero por cada filtración que cerraba, aparecían 3 más. El agua encontraba caminos que él jamás había imaginado. La corriente golpeaba su represa con una fuerza que desafiaba todos sus cálculos. Sus 20 años de trabajo comenzaron a crujir, a gemir, a mostrar grietas. No, 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 repetía Bernardo, moviendo troncos, apilando piedras, usando cada gramo de su fuerza. El pánico había reemplazado a la confianza. Sus patas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido de la tormenta, y entonces sucedió. Con un sonido que Bernardo jamás olvidaría, un sonido como de 1000 árboles cayendo al mismo tiempo, su represa cedió. El agua atravesó las paredes como si fueran papel. En cuestión de segundos, toda la estructura comenzó a desmoronarse. Los 3 niveles que había construido con tanto cuidado colapsaron uno sobre otro. Los canales intrincados fueron arrasados. Las cámaras secretas, inundadas y destruidas. Bernardo nadaba desesperadamente, luchando contra la corriente furiosa. Sus provisiones pasaban flotando junto a él, dispersándose por el río. La madera selecta que había recolectado durante años, arrastrada río abajo. Las piedras pulidas, hundidas en el lodo. Todo, absolutamente todo, desaparecía ante sus ojos. La corriente lo empujó lejos, muy lejos de donde alguna vez estuvo su hogar. Cuando finalmente logró aferrarse a la rama de un árbol caído y salir del agua, cuando el amanecer finalmente llegó después de esa noche interminable, Bernardo miró atrás. No había nada. Solo escombros desperdigados. Fragmentos irreconocibles de lo que alguna vez fue su obra maestra. Se arrastró hasta una pequeña elevación de tierra y allí se quedó, empapado, exhausto, completamente derrotado. Por primera vez en 20 años, Bernardo no tenía nada que hacer. No había estructura que inspeccionar, no había provisiones que contar, no había mantenimiento que realizar. Por primera vez en 20 años, Bernardo estaba completamente quieto y en ese silencio, en esa quietud forzada, algo comenzó a romperse dentro de él. No era solo su represa la que había colapsado. Era toda su identidad. ¿Quién era Bernardo sin su obra maestra? ¿Qué valor tenía sin sus acumulaciones? ¿Qué significaba su vida si todo por lo que había trabajado podía desaparecer en una sola noche? Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que se mezclaban con la lluvia que aún caía suavemente ahora. Bernardo lloró por su represa. Lloró por sus 20 años de trabajo. Pero algo más profundo estaba emergiendo. Lloró por todas las invitaciones que había rechazado. Por todos los atardeceres que no había contemplado. Por todas las amistades que nunca cultivó. Por toda la vida que no había vivido mientras estaba ocupado construyendo. Quédate conmigo porque aquí es donde la historia toma un giro que nadie espera. Mientras Bernardo permanecía allí, hundido en su tristeza, escuchó una voz suave. «¿Estás bien, amigo?» Era una ardilla joven, apenas adolescente, con ojos grandes y curiosos. Bernardo la reconoció vagamente. Era una de las crías que solían jugar cerca de su represa hace años, aunque él nunca les prestaba atención. «Perdí todo», susurró Bernardo con voz rota. «Mi represa, mis provisiones, mi trabajo de toda una vida. No tengo nada». La ardilla se sentó junto a él en silencio por un momento. Luego dijo algo que Bernardo no esperaba. «Pero estás vivo. Y nosotros estamos aquí». Bernardo levantó la vista, confundido. Y entonces los vio. Animales del bosque comenzaban a aparecer. Los pájaros que lo habían invitado a sus festivales. Los ciervos que querían compartir historias con él. Las mariposas que danzaban a su alrededor ahora. Los conejos, los mapaches, los zorros. Todos habían venido. «Escuchamos lo que pasó», dijo un viejo ciervo con voz gentil. «Vinimos a ayudar». Un pájaro depositó algunas semillas y bayas cerca de Bernardo. Una familia de conejos trajo hojas secas para que pudiera descansar cómodamente. Una mariposa se posó suavemente en su hombro húmedo. Bernardo los miró con incredulidad. Pero yo nunca fui amable con ustedes. Siempre estaba ocupado. Siempre rechazaba sus invitaciones. ¿Por qué me ayudan?» El búho anciano, que había observado a Bernardo durante años, se acercó. Sus ojos sabios brillaban con comprensión. «Porque ahora puedes ver»,
Bernardo. Ahora puedes escuchar. Por primera vez en 20 años, estás realmente presente con nosotros. Y eso vale más que cualquier represa que pudieras construir. Esas palabras penetraron en Bernardo como nada lo había hecho antes. Durante los siguientes días, mientras el bosque se recuperaba de la tormenta, algo extraordinario sucedió. Bernardo no corrió a reconstruir su represa. No inmediatamente. En cambio, por primera vez, aceptó la invitación de los pájaros. Se sentó con ellos al atardecer y escuchó sus canciones. Y algo mágico pasó. La música llenó un espacio en su corazón que no sabía que estaba vacío. Se unió a los ciervos en sus reuniones junto al lago. Escuchó sus historias, compartió las suyas propias, aunque dolorosas de contar, y descubrió que la sabiduría compartida era un tesoro que ninguna tormenta podía arrebatar. Observó a las mariposas danzar, y por primera vez, no pensó en cómo optimizar o mejorar nada. Simplemente observó. Y en esa observación simple, encontró una paz que nunca había experimentado. Los días se convirtieron en semanas. Bernardo comenzó a ayudar a otros animales con pequeños proyectos. Pero ahora era diferente. No construía obsesivamente. Construía con alegría, con presencia, con conexión. Ayudó a una familia de topos a reforzar su madriguera, pero se detuvo para reír con ellos, para escuchar sus chistes, para conocer sus nombres y sueños. Una tarde, mientras compartía bayas con la ardilla joven que lo había encontrado aquel día terrible, ella le preguntó: «Bernardo, ¿vas a reconstruir tu represa?». Bernardo reflexionó por un largo momento. Miró hacia donde alguna vez estuvo su obra maestra. Luego miró a su alrededor, a todos los animales que ahora llamaba amigos, a este sentimiento cálido en su pecho que no tenía nombre pero que reconocía como felicidad genuina. «Sí», dijo finalmente. «Pero será diferente. Será más simple. Y esta vez, tendré ayuda. Y esta vez, construiré con tiempo para vivir. Para reír. Para estar presente con todos ustedes», y eso fue exactamente lo que hizo. Con la ayuda de la comunidad del bosque, Bernardo construyó una nueva represa. Era más pequeña que la anterior. Más simple. Menos perfecta según sus antiguos estándares. Pero tenía algo que la antigua jamás tuvo. Fue construida con amor, con amistad, con equilibrio entre el hacer y el ser. Lo más extraordinario es que esta nueva represa, aunque menos impresionante visualmente, sirvió no solo a Bernardo sino a toda la comunidad. Creó un estanque donde los animales jóvenes aprendían a nadar. Generó un área de aguas tranquilas donde los peces prosperaban. Se convirtió en un punto de encuentro para el bosque. Bernardo estableció un nuevo ritmo en su vida. Trabajaba en su represa durante las mañanas, pero cuando el sol estaba alto, se detenía. Cada atardecer, sin falta, se unía a los pájaros para escuchar sus canciones. Cada semana, participaba en las reuniones de historias de los ciervos. Había aprendido que la vida no se trataba de construir la estructura más grande, sino de construir conexiones más profundas. Una noche, exactamente un año después de la gran tormenta, Bernardo se sentó en la orilla de su nuevo estanque. La luna se reflejaba en el agua tranquila. A su alrededor, había amigos. Amigos reales que conocían no solo al Bernardo constructor, sino al Bernardo ser vivo, con miedos, con alegrías, con vulnerabilidades. El búho anciano se posó junto a él. «¿Lo lamentas?», preguntó el búho, señalando con su ala hacia donde alguna vez estuvo la gran represa. Bernardo sonrió. Una sonrisa genuina, completa, que iluminaba todo su rostro. «Al principio, sí. Lamenté profundamente. Pero ahora entiendo que aquella tormenta no vino a quitarme todo. Vino a mostrarme lo que realmente importa. Perdí una estructura de madera y piedra, pero encontré algo irreemplazable. Encontré vida. Encontré propósito real. Encontré comunidad. Encontré a mí mismo. Y si tuvieras que elegir», continuó el búho, «entre tener tu antigua represa perfecta o tener lo que tienes ahora, ¿qué elegirías?». Bernardo miró a sus amigos. A la ardilla joven que ahora era como una hija para él. A los pájaros cuyas canciones conocía de memoria. A los ciervos cuyas historias habían cambiado su perspectiva. A todos los animales que habían transformado su soledad en comunidad. «Elegiría esto», dijo sin dudarlo. «Elegiría este momento, estos amigos, esta vida 1000 veces. La antigua represa era mi prisión dorada. Pensaba que era mi mayor logro, pero en realidad era la barrera que me separaba de lo que realmente necesitaba». El búho asintió sabiamente. «Esa es la gran paradoja, Bernardo. A veces, perdemos cosas que creíamos esenciales solo para descubrir que eran obstáculos. A veces,
El universo tiene que quitarnos las manos llenas para que podamos recibir lo que realmente necesitamos con las manos abiertas. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque, Bernardo se durmió rodeado de amigos, con el corazón más lleno de lo que jamás estuvo cuando tenía sus manos llenas de posesiones. Había perdido todo lo material, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado conexión, propósito, presencia y paz. Ahora, amigo que has escuchado esta historia hasta el final, déjame preguntarte algo importante. ¿Qué estás construyendo en tu vida que podría estar convirtiéndose en una prisión dorada? ¿Qué estás acumulando que te hace sentir lleno pero te deja vacío? ¿Cuántas invitaciones a vivir realmente has rechazado porque estabas ocupado construyendo algo externo? La parábola de Bernardo no es solo una historia bonita. Es un espejo. Todos, en algún nivel, somos Bernardo antes de la tormenta. Construyendo, acumulando, perfeccionando cosas externas mientras descuidamos lo que realmente da sentido a la existencia. Las conexiones profundas, la presencia genuina, la capacidad de simplemente ser. Tal vez no necesitas una tormenta literal para aprender lo que Bernardo aprendió. Tal vez puedes elegir ahora mismo soltar un poco el control, abrirte a las invitaciones que la vida te está haciendo, priorizar las relaciones sobre las posesiones, el ser sobre el tener, porque al final, cuando mires atrás en tu vida, no recordarás las estructuras perfectas que construiste. Recordarás los momentos compartidos, las risas auténticas, las conexiones profundas, los atardeceres contemplados, las historias intercambiadas. Recordarás no cuánto tenías, sino cuánto amaste, cuánto viviste, cuánto estuviste realmente presente. La verdadera riqueza de Bernardo no fue lo que perdió en la tormenta. Fue lo que encontró después. Y esa riqueza verdadera, nadie se la puede quitar. Ni las tormentas, ni el tiempo, ni las circunstancias. Así que hoy, mientras continúas con tu día, lleva contigo la pregunta que transformó a Bernardo. ¿Estás construyendo una vida o estás construyendo una prisión? La respuesta podría cambiar todo y recuerda siempre, a veces, perderlo todo es el camino para encontrar lo que realmente importa.